Digamos que hay un par de hierbas que las personas creen que ayudan a prevenir la influenza. Para probar esto, esperamos a la temporada de influenza y seleccionamos aleatoriamente a personas para tratar diferentes grupos. Los tenemos ya sea en un grupo tomando la hierba 1, el segundo grupo tomando la hierba 2 o el tercer grupo en donde toman placebo. Si ustedes no saben lo que es un placebo, es algo que toma el paciente o la persona que está participando y que le hace creer que está tomando medicina, que se les dice que le puede ayudar, pero realmente no hace nada. Podría ser una pastillita de azúcar, algo que solamente aparenta ser medicina. Y las personas mejoran. A esto se le llama efecto placebo, en donde a las personas se les dice que se les está dando medicina cuando realmente no es nada y aún así mejoran. Así que esto de aquí podría ser una pastillita de azúcar. Una cantidad muy pequeña de azúcar que no les puede afectar en nada. Aquí tenemos una tabla que se le llama tabla de contingencia. Tabla de contingencia. Y esta tabla contiene por cada grupo el número de personas que se enfermaron y el número de personas que no se enfermaron. Y de esta tabla podemos calcular el total de personas en cada grupo. En el grupo 1 tenemos un total de 120, en el grupo 2 tenemos un total de 140 y en el grupo del placebo tenemos un grupo de 120. También podemos calcular el número total de personas que se enfermaron y el número total de personas que no se enfermaron. Tenemos 20 más 30, 50, 50 más 30 igual a 80. Y de los que no se han enfermado son 100 más 110, 210 más 90 son 300. Y el total de personas aquí es de 380, tanto de esta columna como de este renglón. Y haciendo a un lado esto, vamos a ver qué podemos utilizar de esta tabla de contingencia. Y usaremos nuestro conocimiento sobre la tabla G cuadrada para llegar a alguna conclusión. Enunciemos una hipótesis. La hipótesis 0 dice que las hierbas no hacen nada. Vamos a asumir, y a hacer más espacio aquí, con la hipótesis 0, que las hierbas no hacen nada. Y tenemos otra hipótesis alternativa que vamos a llamar H1, en donde las hierbas sí hacen algo. Las hierbas sí hacen algo. Y de hecho no me interesa si es que de verdad están mejorando. Incluso podrían aumentar su probabilidad de enfermarse. No estamos probando si son buenas o no, sino si están haciendo algo o no están haciendo nada. Y para probar estas hipótesis vamos a asumir la hipótesis 0. Hipótesis 0. Y dado que estamos asumiendo esto, vamos a calcular cuál es la probabilidad de encontrar datos como estos o de que lleguen al extremo de ser muy bajos. Y si es muy bajo, entonces rechazaremos la hipótesis 0. Y en esta prueba, como en cualquier prueba de hipótesis, necesitamos un nivel de significación. Y digamos que nuestro nivel de significación es un 10% o un 0.1, que es igual al 10%, y este es nuestro nivel de significación. Ahora, para hacer esto, lo que necesitamos hacer es calcular la estadística G cuadrada para esta tabla de contingencia. Y para hacerlo vamos a realizar algo muy similar a la situación del restaurante. Vamos a calcular, asumiendo la hipótesis 0, el resultado esperado en cada una de estas celdas. Le podemos llamar celdas. Si estuviéramos viendo esto como una tabla de Excel, cada uno de estos cuadros sería una celda. Lo que hacemos es calcular el valor esperado que existiría si se cumple lo que asumimos con la hipótesis 0. Si asumimos que la hipótesis 0 es la que se cumple, entonces tenemos que encontrar la distancia al cuadrado de ese valor esperado que hemos normalizado por el valor esperado. Tomamos algunas de esas diferencias y si esas diferencias al cuadrado son realmente grandes, la probabilidad de que esto se cumpla sería muy pequeña y por lo tanto rechazaríamos esta hipótesis. Ahora veamos cómo podemos obtener el número esperado, asumiendo que las hierbas no hacen nada. Entonces debemos calcular de toda esta población, aquellos que no les ha pasado nada, y usar esa muestra de la población, aunque bueno, no debería usar la palabra población, ya que esta es una muestra, para calcular el número esperado de personas que se enferman o no se enferman. Por acá tenemos a 80 de los 380 que están enfermos.
Y aunque acabo de usar la palabra población, no hemos tomado muestras de todas las personas que habitan en este planeta. Así que esto es solo una muestra. Sacamos la calculadora. Aquí uso la palabra población más en el sentido social que en el sentido estadístico. Pero de todas maneras, de nuestra muestra. Y estamos usando toda la información. Y podemos usar toda la información para obtener la frecuencia esperada de los que se enferman y los que no se enferman. Tenemos 80 entre 380 y nos da 0.21, lo que significa que el porcentaje de personas que se enferman es de el 21%. 21% de los que sí se enferman. Por lo tanto, esta parte será el 79% de las personas que no se enferman. Así que nosotros esperaríamos, con base en la muestra total, el 21% debería enfermarse y el 79% debería mantenerse sano. Así que vamos a revisar cada uno de estos grupos. Si nosotros asumiéramos que el 21% de estas 120 personas debería enfermarse, ¿cuál sería el valor esperado de acá? Vamos a multiplicar 21%, 21% por 120. Usamos la calculadora y nos da 25.26. Vamos a redondearlo. Esperaremos al 25.3. Así que el número esperado, el valor esperado, asumiendo que el 21% de cada uno de los grupos debe enfermarse, esperaremos al 25.3 de las personas que se enfermen en este grupo. Y los que sobren no se deberán enfermar. Así que ahora puedo restar 25.3 a 120 o multiplicar esto por el 79%, cualquiera de las dos da lo mismo. Vamos a hacer 120 menos 25.3 y tengo 94.7. 94.7 son los que se espera que no se enfermen. El valor esperado, 94.7. Y vamos a hacer lo mismo para cada uno de estos grupos. Para el grupo 2 tomamos el total de 140 y obtenemos el 21% de ello. El resultado del 21% de 140 es 29.4. El resto de esto, vamos a restar 140 menos 29.4, es 110.6 de los que no se deben enfermar. Lo escribimos en el renglón de valores esperados, 29.4, que deberían enfermarse si las hierbas no hicieran nada. Y aquí tenemos 110.6, los cuales no deberían enfermarse si la hipótesis 0 es correcta. Y estos valores pues están bastante cercanos a los que tenemos en la tabla. De hecho, pareciera que la hierba no hace mucho dado el total de las cantidades que tenemos aquí. En el grupo placebo, vamos a ver qué obtenemos. Tenemos 30, esperamos 21% del total, 0.21 por 120, y nos da 25.2. Lo anotamos en el valor esperado del grupo del placebo, aunque por aquí debía haber redondeado esto, porque este es un 21 punto y tantos por ciento. Así que deberíamos esperar la misma proporción de las personas que se enferman, 25.3, para que seamos consistentes. La razón por la que obtuve 23.2 es que perdí algo de la precisión en este porcentaje. Pero ya que los tengo aquí, los voy a usar aquí también. Y en esta parte de acá, vamos a esperar el 94.7. 94.7. Si revisamos esta información, veremos que la hierba 2, hasta cierto punto, es peor que el placebo. No, me equivoqué. Se esperaría un número más bajo si tuviéramos más personas enfermas acá. Pero bueno, no vamos a juzgar viendo solamente los números. Vamos a calcular nuestras estadísticas de G cuadrada. Para hacer eso, vamos a sacar nuestras estadísticas. Nuestra estadística G cuadrada, la voy a escribir así, o bueno, mejor así como una X grande. Esta variable de distribución aleatoria es aproximada a la distribución G cuadrada, que voy a escribir así. No, mejor vamos a escribir la X curveada. Así que nuestra estadística G cuadrada por acá, vamos a encontrar la distancia al cuadrado, es decir, la diferencia entre el valor esperado y el valor observado, y después dividirlo entre el esperado. 20 menos 25.3.
al cuadrado y después dividirlo entre el esperado. 25.3 más 30 menos 29.4 al cuadrado entre 29.4 y me estoy quedando sin espacio. Más 30 menos 25.3, esto elevado al cuadrado, entre 25.3. Y ahora corresponde hacer lo mismo con los valores de aquí abajo y necesito hacer más espacio. Así que es más 100 menos 94.7 al cuadrado entre 94.7. Más, y bueno, ustedes ya pueden adivinar lo que sigue. 110 menos 110.6 al cuadrado entre 110.6. Y finalmente más 90 entre 94.7. Perdón, 90 menos 94.7, todo esto al cuadrado. Vamos a movernos un poco, al cuadrado entre 94.7. Y para calcular todo esto vamos a necesitar nuestra calculadora. Nos va a llevar algo de tiempo, pero no importa. Tenemos, vamos a poner paréntesis, 20 menos 25.3 elevado al cuadrado entre 25.3, esto más, abro paréntesis, 30 menos 29.4 elevado al cuadrado entre 29.4 más, abrimos paréntesis, 30 menos 25.3 al cuadrado entre, ya saben, 25.3, ya vamos a la mitad, más 100 menos, abro paréntesis, 100 menos 94.7 al cuadrado entre 94.7 más, abro paréntesis, 110 menos 110.6 al cuadrado dividido entre 110.6. El último, más 90 menos 94.7 al cuadrado entre 94.7. Vaya, terminamos. Obtenemos 2.528. Vamos a redondearla a 2.53. Así que nuestra estadística de la G cuadrada, aunque es algo difícil de pronunciar, estadística de G cuadrada, asumiendo que la hipótesis 0 es correcta, va a ser igual a 2.53. Y ahora tenemos que calcular los grados de libertad que tenemos al calcular esta estadística de G cuadrado. Y les daré una regla de oro y veremos cuál es la razón de por qué esta es una regla de oro para tablas de contingencia como esta. Y más adelante hablaremos con más detalle de los grados de libertad. Esta regla de oro para las tablas de contingencia es tener el número de renglones y tenemos nuestro número de columnas. Tenemos 2 renglones y 3 columnas. Y los grados de libertad, y esta es la regla de oro, vamos a escribirlo aquí abajo donde hay más espacio. Los grados de libertad para la tabla de contingencia van a ser el número de renglones menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. En este caso tenemos 2 renglones, 3 columnas, 2 menos 1 es igual a 1, 3 menos 1 es igual a 2, lo escribimos acá, 2 menos 1 por 3 menos 1, 1 por 2 igual a 2. Por lo que tenemos 2 grados de libertad. Ahora veamos por qué esta regla tiene sentido. Aunque en el futuro veremos esto con más detalle, es que si asumimos que conocemos los totales, si conocemos toda esta información que estoy subrayando acá, si conocemos la información total, o incluso si conocemos los parámetros de la población, si conocemos R menos 1 de la información en los renglones, la última puede calcularse al restarla del total. Por ejemplo, en esta situación, si conocemos esto, podremos calcular esto otro. Esta no es información nueva, es el total menos la información que conozco. Y lo mismo aplica en esta otra columna. Si conozco este valor, al restarlo del total voy a obtener el valor de acá. Y de manera similar, si conocemos estos dos, podré calcular el tercer elemento al restar lo que conozco del total del renglón. Y esa es la razón de por qué los grados de libertad
están más o menos en función del número de columnas y de renglones de la tabla de contingencia. Así pues, nuestra estadística de G cuadrada tiene 2 grados de libertad. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, recuerden que el nivel de significación que queremos, el valor de alfa es el 10%. Lo vamos a reescribir aquí abajo. Alfa igual a 10%. Así que lo que vamos a hacer es calcular cuál es la estadística G cuadrada crítica que nos da el 10% si esto estuviera más al extremo. Si la probabilidad de obtener esto fuera menos que la estadística crítica, menos del 10%, entonces rechazaríamos la hipótesis 0. Si no es tan extrema, entonces no vamos a rechazar nuestra hipótesis. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar nuestra distribución G cuadrada con 2 grados de libertad y ver cuál es la estadística G cuadrada crítica. Veamos nuestra gráfica, encontramos 2 grados de libertad y estamos buscando un nivel de significación del 10% y encontramos que nuestro valor de distribución G cuadrada es 4.60. Otra forma de visualizar esto es si vemos esta distribución G cuadrada con 2 grados de libertad, que es esta línea de color azul de acá, con un valor crítico, que voy a dibujar aquí en un azul bonito, un valor crítico de 4.60, esto es 5, entonces 4.60 va a estar más o menos por acá. En este valor crítico de 4.60, lo escribo, la probabilidad de tener algo al menos tan extremo o más extremo aún es el 10%. Esto es lo que nos interesa. Ahora, si la estadística G cuadrada que calculamos cae dentro de esta área de rechazo, pues tendremos que rechazar nuestra hipótesis 0. Pero nuestra estadística G cuadrado es de apenas 2.53. Si lo vemos en nuestra gráfica, 2.53 más o menos queda por acá. Así que realmente no tiene nada de raro el asumir que es verdadera nuestra hipótesis 0. Con base en la información que tenemos actualmente, no podemos rechazar la hipótesis 0. Y aunque no sabemos a ciencia cierta que las hierbas no hagan nada, tampoco podemos decir que hagan algo realmente, con base al menos en esta información. Por lo que no vamos a rechazar esta hipótesis, aunque no podemos decir que esto es 100% verdadero. Al menos desde este punto de vista, vemos que las hierbas al parecer no hacen gran cosa. Y vemos que incluso una de estas columnas es un placebo, así que no hay gran diferencia entre ellas.